Yo tuve una lesión en la cabeza, estuve a punto de morir y después de me recuperé y todo, comencé a pensar diferente. Sos un orgullo nacional, un jugador tan excelente que salió de nuestro país. Me he dado cuenta, muchos que tienen talento, pero no tienen disciplina, tú no te puedes acomodar, tienes que tener con la mentalidad de querer más. Sigues trabajando, sigues dando el máximo. Nada más y nada menos que la panterita Albert Ellis. Hola Jaguar, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Mi nombre es Sofía Castillo y voy a ser tu host el día de hoy en La Cueva Jaguar. Te cuento, Jaguar, hoy tenemos un invitado muy especial en el programa. Nada más y nada menos que la panterita Albert Ellis. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y pues contarles un poco a todas las personas de la universidad de lo que Dios ha hecho en mi vida y pues todas las experiencias que he vivido en el fútbol. Excelente, Albert. La verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí en la universidad. Creo que al igual que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Te hemos visto en varios partidos, en los diferentes equipos en los que has participado y pues sos un orgullo nacional. O sea, yo me siento honrada de poder compartir este espacio aquí con vos. Entonces, vamos a platicar un poquito para que los jaguares te puedan conocer mejor y pues nada, a darle. El día de hoy el tema que vamos a tratar es que no es talento, es disciplina. Pasen muy atentos porque esto va a estar muy interesante. Albert, si vos no fueras futbolista, ¿a qué crees que te hubieras dedicado? Pues de pequeño siempre, cuando quedaba viendo para arriba y miraba los aviones pasar, entonces me decía, a mí me gustaría ser piloto y llevar un avión de eso. Entonces de pequeño siempre decía que ese era como mi sueño, era ser piloto. Creo yo que eso demuestra que a veces no, lo que nosotros planeamos no es lo que va a suceder, pero pues eso no está mal y hay que verle lo positivo a todo. Y pues, o sea, qué mejor ejemplo que vos, un gran futbolista en nuestro país. Como el tema es esto de la disciplina, ¿verdad? Y que no es talento. ¿Sos una persona más de madrugar o más de levantarte tarde? No me gusta madrugar, la verdad, pero tampoco me duermo tan tarde, entonces ya creo que es ninguna de las dos, porque siempre, ¿Punto medio? sí, siempre me levanto, me gusta a 8 de la mañana y me duermo que 11 de la noche, 10:30, entonces siempre me mantengo ahí, la verdad, en ese horario. Y eso, o sea, cuando vas a tus prácticas de fútbol también, ese es como tu horario, o sí te toca levantarte más. Sí, dependiendo del equipo donde uno esté, ¿no? Por ejemplo, fuera del país, normalmente los entrenamientos son a las 10 de la mañana, entonces te puedes levantar a las 8 porque a las 9 tienes que estar en el entrenamiento. Uh-huh. Y aquí en Honduras sí, por el tema de la calor, entonces se entrena a las 7 de la mañana, entonces te toca levantarte a las 6 de la mañana para ir al entreno. Pero todo es dependiendo del equipo donde uno esté, pero la verdad a mí como no me gusta levantarme muy temprano, la verdad. Sí. No, tal cual. Justamente le estaba contando a Albert que recién esta semana empecé mi práctica profesional, ¿verdad? Entonces, adaptarme a este proceso de volver un poco al horario del colegio en el que me tocaba madrugar, me está costando un poquito, pero ahí vamos. ¿Has sentido que hay como una diferencia muy grande entre los entrenamientos cuando estabas en equipos de Honduras y los entrenamientos estando en equipos fuera de Honduras? Sí, por ejemplo, podemos decir que los equipos cuando estoy fuera del país, uno llega al entrenamiento a las 8 y regresa a casa a las 2 a 3 de la tarde, porque ahí nos dan el desayuno, entrenamiento, almuerzo, gimnasio, recuperación, piscina, todo lo que uno necesita. Y aquí en Honduras esa es la diferencia, que aquí los equipos no hacen eso, prácticamente llegas 2 horas y regresas a casa. Uh-huh. Y aquí pues todavía no se ha comenzado a hacer eso en los equipos, que esperamos que pronto suceda para que los jugadores puedan pues también hacer todo este tipo de cosas en los entrenamientos para que el nivel de los futbolistas suba, ¿no? Una vez escuché una frase que se me hizo bien interesante y es que el descanso también es productivo. Usualmente sentimos culpa porque decimos, ay no, es que tengo que hacer todas estas cosas y cómo me voy a ir a dormir, pero pues la verdad es que si uno no se toma ese tiempo, después no rendís en lo que vas a hacer, entonces pues es bien necesario. Es algo que siempre digo a mis amigos y a mi familia, por ejemplo, les digo,
La comida es prácticamente la gasolina del cuerpo. Entonces, la importancia de dormirte temprano, dormir las 8 horas, comer sano, creo que después tú te sientes diferente, te sientes mucho mejor. Hablando sobre comida, ¿cuál es tu plato de comida hondureña favorita? Pues me gusta mucho la machuca, no sé si la has escuchado. Sí la he escuchado, pero no la he probado. Es una sopa de pescado blanca porque es con coco. Y luego se hace la machuca, que es plátano, se machuca y se hace como una masa. Entonces se combina el plátano maduro con la sopa y el pescado. Es el plato de los garífunas, como el primer plato de los garífunas, el más rico de todo, pienso yo. Entonces es mi favorito. Y también las baleadas, el pollo con tajadas también me gusta también, me gusta también. Le decís pollo con tajadas, aquí por San Pedro le decimos pollo chuco. Sí, bueno, es lo mismo, pero sí. Bueno, me parece, te cuento, mi comida favorita es la sopa de frijoles. Y siempre que se lo cuento a la gente es algo que se ríen porque, ¿cómo así que la sopa de frijoles depende de comer cualquier cosa? A mí me encanta. La siguiente pregunta. Para vos, Albert, ¿qué es la disciplina? O sea, pero como que se lo vas a explicar a un estudiante que, ay, pucha, no tiene ganas de ir a clase, le da pereza. Entonces, ¿vos cómo le explicarías la importancia que tiene eso? Pues, mira, yo tuve una lesión en la cabeza. Estoy a punto de morir. Y después de que me recuperé y todo, cuando te lo cuente más adelante, comencé a pensar diferente. Soy cristiano, entonces ahora ya pienso, ya todo lo que pienso, lo pienso de otra forma, diferente, puede ser a otras personas, que no sé. La disciplina. Creo que uno siempre tiene que tratar de dar lo mejor. Como yo soy cristiano, la Biblia dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como que fuera para Dios. Eso quiere decir que tenemos que hacer las cosas bien. Todo lo que hagamos, bien. Me tengo que dormir a la hora que me tengo que dormir, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que dar el máximo en mi vida, en lo que haga. Y luego Dios va a decidir el futuro, lo que va a pasar, pero las cosas tienen que hacerse bien. Entonces, eso es la disciplina. Siempre tratar de hacer las cosas bien como que fueran para Dios. Entonces, siempre al 100%. Entonces, para mí eso es la disciplina. Entonces, tenemos que saber que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien. Para quien sea, donde sea, con quien sea, hacerlo bien. Y ya luego Dios va a decidir qué va a pasar con nuestro futuro. Usted, ¿verdad? Albert lo cuenta desde su perspectiva, ¿verdad? Siendo un cristiano. Pero pues, si ustedes tienen creencias diferentes, ¿verdad? No crean que esto no aplica para ustedes, ¿verdad? Cada quien puede decir en lo que cree, en lo que no, pero pues si van a hacer algo, pues... Hay que hacerlo bien. Esmérense, si ya lo van a hacer, pues háganlo bien, pónganle ganas. Correcto. Al final es tratar, al hacer las cosas bien, todo lo que haga lo tienen que hacer de la mejor forma, ¿no? Y ese es el detalle, porque muchas veces cuando nos están viendo, no lo queremos esforzarnos, no queremos hacer las cosas como deberíamos de hacerlas. Entonces, no importa que si te están viendo, no te están viendo, es siempre tratar de dar lo máximo, hacerlo bien. No es hacer las cosas por aparentar y por caerle bien a la gente, porque al final, quien se beneficia del aprendizaje de lo que vos haces, o sea, sos vos mismo. Albert, pues la gente piensa en un futbolista y piensa en que la fama, el dinero, los viajes y todas estas experiencias, pero pues imagino que es una vida bien sacrificada detrás de las cámaras y detrás de la tele, ¿verdad? Porque pues, ahí es por donde te conocemos la mayoría, a través de la tele. Entonces, ¿cuáles son esos sacrificios que vos pensás que la gente tal vez no ve o que no se dan cuenta porque creen que la vida de un futbolista es solo glamour, es solo show? Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, yo, gracias a Dios, pude ir a Francia, Estados Unidos, el extranjero. Pude conseguir conseguir muchos de mis sueños que tenía desde pequeño, los pude conseguir. Pero claro, hay muchas cosas que muchas veces uno quiere estar, pero no puede estar. Por ejemplo, la familia, alguien cumple años, o uno mismo cumple años y no hay nadie, o tú no puedes viajar. Creo que esas son una de las cosas que muchas veces hacen que no sea, o uno se ponga muchas veces triste. Pero
temo que es una linda bendición, ¿no? Llegar hasta donde uno llega, ¿no? Así que siempre hay sacrificios, pero uno tiene que estar agradecido con Dios por el hecho de donde Él nos pone, ¿no? Donde estemos. Por ejemplo, tener la bendición de estar en una universidad. Ujú. Hay personas que no tienen esa bendición, que no pueden o que quieran estar, porque hay personas que ni siquiera tienen dónde dormir, o hay personas que están enfermas. Por ejemplo, yo cuando me estaba recuperando y me dijeron que cuando mi mamá y mi papá preguntaron cómo había salido la operación, dijeron que la doctora dijo que no sabía, teníamos que esperar a ver cómo yo me levantaba. Entonces, después yo me di cuenta de la importancia o lo bendecido que somos por la salud. Ujú. Pero muchas veces nosotros como humanos no somos agradecidos con Dios por el tema de estar sanos, no digamos lo demás, tener trabajo, Ujú. poder estudiar, tener comida, tener donde dormir. Muchas veces no somos agradecidos. Entonces, es una de las palabras más importantes siempre, estar agradecido con Dios por el hecho de la bendición que Él nos está dando solo por estar sanos, ¿no? Y todo lo demás. Albert, ¿vos crees que la disciplina es algo con lo que se nace o es algo que se construye? Se construye sin duda. Creo que lo he visto con muchos futbolistas, ¿no? Que por ejemplo, desde pequeño, por ejemplo, entrenamos juntos, que eran mejor que mí. Jugaban mucho mejor, ¿no? Ujú. Y después no llegan a ser jugadores profesionales por el hecho de que no había compromiso, no había sacrificio, no había esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces, porque creemos que somos muy buenos, no damos el extra, no damos más, nos acomodamos. Creo que en el fútbol, por ejemplo, tú no te puedes acomodar, tienes que tener con la mentalidad de querer más, de trabajar, sin importar cómo te esté yendo, sigues trabajando, sigues dando el máximo. Entonces es algo que se va construyendo, ¿no? En el camino. ¿Cuántos años tenías vos cuando llegaste a ese momento en el que vos dijiste fútbol? A esto me quiero dedicar. No, desde que yo miraba a mi papá de pequeño, él jugaba fútbol. Él no fue profesional, pero sí iba a jugar, que yo lo iba a ver. Sí. Entonces, desde ahí fue que comencé a tener un hermano también que es 2 años mayor que mí, entonces siempre jugábamos. Y desde pequeño me gustaba el fútbol y así fue que comenzamos jugando fútbol aquí en San Pedro. Uh-huh. Hasta los 15 años que me voy a Olimpia, Tegucigalpa. A los 15 años se me da la bendición de poder firmar con Olimpia un contrato profesional con los 15 años y así fue que me voy a Tegus. ¿Cómo fue ese tiempo en Olimpia y sobre todo el principio? Pues, o sea, ¿cómo cambió tu idea del fútbol como lo conocías antes de jugar profesionalmente en el Olimpia una vez ya dentro del equipo? Claro, ahí es donde entra el tema del sacrificio, esfuerzo, cuando las cosas no te salen como tú quieres o cuando comienzas a ver cosas que son complicadas. Por ejemplo, estás estudiando y luego vas a trabajar, cuando encuentras trabajo llegas y las cosas cambian todo, no es más difícil, más complicado. Entonces cuando llegué a Olimpia empecé a ver cosas que yo tenía 15 años, entonces que no eran tan fáciles para mí, pero ahí es donde viene el sacrificio, muchas veces quedarse callado, solo trabajar. Y así fue que llegué a los 15 años y aprendí mucho en ese tiempo que estuve ahí. Estuve 4 años, que a los 19 años salí al extranjero. Pero sí, aprendí mucho, hice muchos amigos, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Siempre trabajaba al máximo. Me quedaba un poquito después de los entrenamientos haciendo algo extra. Uh-huh. Porque yo sabía que mi sueño era ir al extranjero. Siempre me quedaba después de los entrenamientos, entrenaba extra, iba al gimnasio por fuera, trataba de cuidarme mi alimentación por fuera también. Uh-huh. Estaba teniendo 17, 18 años y al final, a los 19 años, es que gracias a Dios se da la oportunidad de salir al extranjero, gracias a Dios. Viajamos por un momento al 24 de febrero del 2024, ¿verdad? Sí, correcto. Estabas jugando en el Girondins de Bordeaux. Creo que era la primera vez que tus papás te iban a ver Sí, jugar, ¿verdad? Habían llegado 7 días antes de la lesión a Bordeaux. Sí, 7 días antes y pues estás en el partido, todo va bien y de repente, ¡pum!, un golpe en tu cabeza y quedas en coma. ¿Hasta qué momento de ese día vos recordás? No, ese día no lo recuerdo. Nada. Me formateé. ¿Y has tratado de ver el partido otra vez como para...? Sí, las jugadas. Fue al minuto 1. Entonces vi la jugada después, Entonces, sí, ese día
Mm. Mis padres viajaron 7 días antes de mi lesión, porque yo recuerdo que yo les llamé y yo les dije que les iba a comprar el vuelo y que se vinieran como rápido, vénganse. Ujú. ¿Por qué? Porque yo no, me sentía como solo, vacío, no sé. La verdad es que es un poco complicado porque, como tú dices, yo como futbolista, ¿qué más podía pedir como futbolista? ¿No? Había cumplido mis sueños, ¿no? Ir al extranjero, un buen contrato, comprarle una casa a tu mamá. O sea, los sueños míos, ya había cumplido mis sueños, pero sentía un vacío en mi corazón y yo me preguntaba por qué. Luego ellos viajan y al primer partido que ellos están viendo en esta temporada en Francia, tengo la lesión. Luego me despierto. Luego estuve 4 días en coma. 4 días en coma. Luego yo me despierto, pero yo no me recuerdo de las siguientes 2 semanas despierto. Ellos me cuentan cómo era mi actitud o qué hacía yo. Y dicen que era como un niño yo. Entonces, como que cada día yo iba como cumpliendo un año, puede ser. Sí, porque fue el golpe en el cerebro, ¿no? Sí, entonces, delicado. correcto. Entonces yo iba de a poquito mejorando día a día. Y después de los 15 días, yo estuve un mes en el hospital, podemos decirlo. Y después de los 15 días que comienzo a acordarme. Ya me comienzo a acordar de todo. Y ahí es cuando un día yo me levanté y yo dije, me hice una pregunta a mí mismo. Yo dije, ok, ya he cumplido mis sueños, ¿qué más puedo pedir? Pero, ¿qué hubiese pasado si me hubiese ido ese día? Yo mismo me lo pregunté en un espejo, porque mi familia iba en la mañana, en el día, y después en la noche yo quedaba solo. Y ahí fue donde yo creo en Dios. Entonces uno sabe que yo dije, ¿qué hubiese pasado si me hubiese ido ese día? ¿Para dónde me hubiese ido? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Qué hubiese pasado conmigo? Y uno sabe cómo está viviendo, ¿no? Entonces, después de ese momento fue que yo dije, ¿de qué te sirve cumplir tus sueños, hacer todo lo que tú quieras, pero no tiene lo más importante que es la salvación eterna con Cristo? Entonces, de ahí yo salgo y comienzo a buscar de Dios. Ahí le doy mi vida a Cristo. Y en todo este tiempo he venido tratando de madurar espiritualmente, aprender, me bauticé y estoy en ese camino, ¿no? Y ahora por eso es que donde quiera que voy, mando este mensaje a todos, que al final esa es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, sin importar, como yo digo, ya le eché igual al Paris Saint-Germain, soy el único hondureño que lo ha hecho, Sí. o muchas cosas que hice por medio del fútbol, pero yo digo, ¿de qué sirve todo eso si no tenemos lo más importante? Y que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida ha sido poder darle mi vida a Cristo. Y yo lo que digo donde quiera que voy es que Dios a todos nos está esperando y que cuando decidan tomar esa decisión, sin duda que va a ser la mejor decisión que van a tomar en su vida, porque tú dijiste algo al inicio de esta pregunta, dijiste cuando las cosas no te están saliendo, cuando tú tienes sueños, metas, pero no te sale y luego es normal, porque yo tuve casi 7 operaciones. En las 2 rodillas, en el pie, en la mano, en la nariz. Y iba pasando en el camino. Y uno como futbolista lo que menos quiere es lesionarse. Tenerse. Y yo a cada rato me lesionaba. Y muchas veces ahí es donde pasa lo que tú dices, que uno se desanima, ya no quieres nada. Pero cuando estás con Dios todo cambia, porque tú estás tranquilo porque dice la Biblia que todo lo que le pasa a los hijos de Dios obra para bien. Entonces, cuando las cosas no te salen, es porque Él quiere y al final va a ser para bien para mí. Y esa es la paz que Dios nos da en nuestro corazón. Entonces, después de todo esto, que yo le di mi vida a Cristo, ahora ya tengo la paz que no tenía estando en Francia, jugando, metiendo goles, con lo que tenía. Ahora ya tengo esa paz y esa tranquilidad que solo Dios puede dar. Así que a todos les digo que la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas, sin duda, que va a ser cuando decidan seguir a Cristo. Después de tu lesión, ¿verdad? Ya cuando ibas regresando a la cancha, ¿tuviste como miedo en algún momento por volver a lesionarte o tal vez las expectativas que la gente iba a tener de vos? Claro, sin duda. Bueno, yo me dije, voy a intentar regresar y dependiendo cómo me siente, decido si sigo jugando o me retiro del fútbol. Entonces, esperé un año, porque volví a jugar hasta enero del 2025. Prácticamente fue un año. Regreso a Olimpia, después de lo que me sucedió.
Y yo dije, ok, voy a comenzar a entrenar y dependiendo cómo yo me vaya sintiendo, decido si sigo o no. Entonces comencé a entrenar y me sentía bien. Entonces estoy bien, dije yo. Empecé a cabecear la pelota, que hasta eché gol de cabeza, gracias a Dios. Y ahí fue donde comencé de nuevo. Estuve en Olimpia 6 meses, luego fui a Portugal. Y ahora que estoy aquí en Honduras, regresé a Honduras, esperando que pase el siguiente campeonato. Entonces, así fue mi regreso, ¿no? Después de un año, la verdad que agradecido con Dios que me dio la oportunidad de volver al fútbol, de regresar al fútbol. Y ahora aquí estamos. Primero, después de todo esto que me pasó, lo más importante para mí ya no es el fútbol, ¿no? Para mí lo más importante es Dios. Llevar su mensaje donde quiera que vaya, ¿no? Porque al final, ¿de qué te sirve ganar todo, ¿no? Ganar el mundo, lo que sea, pero si no tiene lo más importante que es la salvación eterna el día que no estemos acá en este mundo. Así que eso es lo principal para mí. Y luego, claro que me gusta mucho el fútbol, jugar fútbol y estoy esperando a ver qué pasa para el siguiente campeonato, a ver a qué equipo voy. Qué bien. Y contame, ¿cómo te recibieron tus compañeros cuando volviste al Olimpia? ¿Fue algo así como, ay, no, Albert ya viajó por todo el mundo, ¿qué hace aquí? ¿O estaban emocionados de volver a verte? ¿Cómo fue ese reencuentro con el Olimpia? Sí, no, fue muy lindo. Habían compañeros que ya había jugado con ellos en la selección. Porque yo salí a Olimpia, pero en ese momento creo que no había ninguno de lo que estaba ahora. Entonces, algunos ya eran mis amigos que jugábamos en la selección. Así que fue muy lindo, el regreso para mí fue algo muy lindo. Quedé campeón ese año. Y cuando me fui, el año que me fui, también quedé campeón con Olimpia. Entonces regresé y gracias a Dios fuimos campeones otra vez. Y luego se abrió la oportunidad para ir a Portugal y luego aquí estamos. Por ejemplo, no tengo equipo, pero estoy entrenando por aparte. Para el día que consiga equipo, estar bien. Entonces eso es lo importante, ¿no? Que muchas veces cuando las cosas no están saliendo, uno tiene que seguir esforzándose, dando el máximo, ¿no? El sacrificio, seguir. Que cuando Dios abra la puerta, hay que estar listo para cuando esa puerta se abra. ¿Qué consejo le darías vos a alguien que pucha, se está desanimando, siente que las cosas no le salen bien, no logra ver lo que viene más adelante? O sea, ¿cómo vos, con todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, le motivarías a esas personas para seguir adelante? Decirles que primero hay que vivir o estar agradecido. Al estar agradecido con Dios, por el hecho de poder estar estudiando, de poder un futuro graduarte y ser profesional. Entonces, por ese hecho es que hay que esforzarse y dar el máximo siempre. Entonces, cuando las cosas no te salgan, que puede pasar, es normal, tienes que seguir esforzándote por el hecho de que eres agradecido con Dios, por el hecho de que estás estudiando en una universidad. Entonces, creo que eso es la mentalidad que se tiene que tener, donde quiera que estemos, ¿no? Yo como futbolista, o estudiantes, o maestros, o quien sea, tenemos que estar agradecidos, entonces tenemos que esforzarnos y dar el máximo siempre. Entonces, cuando las cosas no salgan bien, ¿qué puede pasar? Es seguirme esforzando, seguirme dando el máximo porque estoy agradecido por estar aquí, agradecido con Dios. Entonces, siempre dar el máximo y seguirse esforzando por esa razón. Sí. Y mira, también, o sea, yo siento que esos momentos difíciles son los que lo forjan a uno y los que te hacen mejorar. Porque cuando estás en esos momentos en los que sentís que ya lo sabes todo, que ya lo dominas todo, pues nada cambia porque todo se mantiene igual. No tenés como un reto para superar. Pero pues cuando la vida te pone una traba, pues no le da hasta que sale de ahí. Pues entonces, por eso les digo, o sea, de todo, de lo bueno y de lo malo, se puede aprender algo. Entonces, aprovechen esas oportunidades y la vida solo es una, entonces pues, ni modo. Por ejemplo, hay que verla del mejor lado. Te acuerdo de una experiencia que acabo de vivir hace poco, cuando las cosas no salen, ¿no? Pero uno no quiere que pase, quiere otra cosa, pero pasa. ¿Y qué pasa después de eso? Yo estaba en Olimpia, yo metí 3 goles en 3 partidos y varios equipos me comenzaron a llamar. Andabas en racha. Entonces me llaman de Portugal. 2 equipos me llamaron de Portugal y me dicen, vente, que aquí me mandan la oferta y todo. Yo tomo una decisión para cuál equipo y me voy. Firmo contrato, llegué, comienzo a jugar, a entrenar y resulta que el entrenador que me llevó se va a otro equipo. Vino uno nuevo. Y el nuevo que vino me dijo que no contaba conmigo.
¿Cómo? Así, de frente. prácticamente. Vaya. ¿Qué hago? Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar las decisiones, ¿no? Por eso salgo del equipo, pero ahora estoy motivado y sigo entrenando y dando el máximo, pero cuando se vuelva a abrir otra oportunidad, estar listo. Entonces, cuando las cosas no nos salen bien, tenemos que seguir tratando de dar lo máximo, esforzándose, que cuando Dios nos abra la puerta, debemos estar listos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si viene la oportunidad? Yo, por ejemplo, ahora, tal vez en julio vuelvo a jugar. Pero ¿qué pasaría si yo me pongo a comer pizza y a salir y no entrenar? Sí, no. Y luego en julio quiero ir a entrenar. Y 3 meses sin entrenar, ¿cómo va a llegar? Va, entonces así tenemos que cuando las cosas no salen bien, es seguir esforzándonos, Siempre mantenerse. mantenerte, hacer las cosas bien, porque cuando Dios abra la puerta otra vez, hay que estar listo. Entonces, eso es lo importante siempre, mantenerse, tratar de hacer las cosas bien sin importar lo que esté pasando, ¿no? En los tiempos buenos, en los tiempos malos, es siempre vivir agradecido y tratando de dar el máximo. Albert, vamos a la parte peligrosa de la entrevista. No te quiero poner nervioso, pero te vamos a responder las cosas rápido. Número 1, ¿disciplina o talento, Albert? Disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina vence el talento. No, porque me he dado cuenta, por ejemplo, en el fútbol, que hay muchos que tienen talento, pero no tienen disciplina. Entonces llega un momento como que ese talento como que no sigue mejorando y te quedas y luego para abajo. Entonces muchas veces es importante disciplina para mantenerte y aún mejorar, ¿no? Entonces es más importante para mí la disciplina que el talento. Ok, muy bien. ¿Éxito o tranquilidad? Éxito, pero claro, muchas veces para tener éxito no va a haber tranquilidad, hay que trabajar, luchar, dar el máximo, así que me quedo con el éxito. Okay. ¿Fallar o no intentarlo? Fallar, claro. Creo que cuando uno se arriesga puede fallar, pero es parte de... Okay. Albert, esta pregunta, mira, yo creo que ya te la han preguntado un montón de veces, pero es que yo necesito saber, pues, ¿cuál es un jugador que vos admirás? De Honduras hay varios, ¿no? David Suazo, Pavón, que yo desde niño los miré y claro que por eso desde pequeño los admiré mucho. Un sueño que te falte por cumplir. El sueño que me hace falta es ir al Mundial con Honduras. He podido ir al Mundial Sub-17, al Mundial Sub-20, a los Juegos Olímpicos, pero solo quedó algo ahí que es el Mundial Mayor. Y pues, primeramente Dios, y me da la bendición, la oportunidad de poder conseguirlo. Ojalá se le den las cosas a la selección para que podamos llegar al Mundial las poquitas veces que hemos llegado. ¿Presión o motivación? Las dos, porque si hay presión, la presión hace que haya motivación, ¿no? La presión de, por ejemplo, futbolista, quiero ganar un partido, entonces hay presión y eso me da mucha más motivación, entonces me quedo con las dos. Ok, bueno, me parece muy bien. Y ahora, Jaguar, yo sé que vos tenés un par de preguntitas que le querés hacer a Albert, entonces por eso aquí tenemos unas preguntas que han hecho atletas que tenemos aquí dentro del campus, entonces les dijeron, ¿verdad? Va a venir Albert, preparen sus preguntas, ¿qué quieren saber? Entonces aquí está, Jaguar, lo que vos preguntaste, ahorita vas a tener esa respuesta. Vamos a ver, saca una. Uy. Vamos a ver qué tal. Dice, ¿cómo se recupera mentalmente después de una lesión tan grave? De las 7 operaciones que tuve. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? No, ha sido muy difícil, ¿no? Pero el hecho de ¿cómo podemos decir? Cuando pasa, claro que te bajoneas, ¿no? Pero después piensas, voy a regresar más fuerte, voy a regresar mejor. Entonces tengo que comenzar la recuperación, hacer las cosas bien. Entonces, esa motivación de querer regresar mejor me hace que la recuperación no bajonearme, sino que más bien estar con actitud para tratar de regresar mejor. Me parece bien. Bueno, vamos a ver. Voy a sacar una. Vamos a ir sacando una. Ok. Ok, dice... Sí, en Jaguar tiene... No, mentira. En su opinión, en cuanto al proceso de preparación para poder rendir fuera del país, ¿qué es lo más difícil o lo más sacrificado de hacer para el jugador hondureño hoy en día? Pues la disciplina.
Tienes que ser muy disciplinado, pero cuando vas allá muchas cosas cambian, ¿no? Como el hecho que te decía, aquí entrenas 2 horas, ya tienen que estar 8 horas en el complejo de entrenamiento. Entonces todo cambia y mucha disciplina en ese caso y claro, no hay mucha oportunidad cuando sales al extranjero, tienes que aprovecharla cuando te dé el chance. Si no la aprovechas, muchas veces no hay más chance. Entonces, lo importancia de cada vez que les toca ir al extranjero, estar preparados aquí para cuando lleguen, poder hacer un buen trabajo y la primera oportunidad que les lleguen, poder asegurar la posición y el equipo. Sí, creo que siempre hay que ver todo con el y si sí, ¿verdad? Porque por lo general decimos, ay, voy a hacer algo. No, pero es que si no se me da. No, es que si esto falla. Y si sí. Y si sí. Entonces esa es la mentalidad que uno tiene que tener. Pues y así las cosas se dan. Unas se van a dar y otras no. Pero bueno, siente, vas. A ver. ¿Qué cree que necesita mejorar Honduras en la formación de jóvenes para volver a exportar futbolistas a la élite? No, lo que yo les dije, en gran parte de la infraestructura tanto de los equipos para que los jugadores puedan subir su nivel. Las canchas ya se mejoraron, que ha sido muy importante, y la motivación o el sacrificio de los jugadores para seguir trabajando, no solo llegar a Liga Nacional, que esto solo sea el comienzo, porque muchas veces llegas a Liga Nacional y ya te acomodas, entonces no das el extra, no das más porque dices que ya llegaste a Liga Nacional. Entonces tiene que ser la mentalidad, tiene que ser que llegar a la Liga Nacional no sea el final, sino que sea el comienzo. Entonces, dar el máximo, quedarte entrando extra, dar más, pensando en buscar salir al extranjero. Entonces, esas dos cosas, tanto los equipos tienen que mejorar infraestructuras y los jugadores con la mentalidad de que llegar a la Liga Nacional solo sea el inicio de sus carreras. Ok, muy bien. Vamos con la última. Dice, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que superar para llegar a ser futbolista profesional? ¿Y qué le dirías a ese niño pequeño que luchó por su sueño? Pues difícil, no, creo que donde quiera que los equipos que llegaban era muy difícil la llegada, ¿no? Y tratar de poder aprovechar esa oportunidad. Cuando te llegaba la oportunidad, estar listo. Entonces, podemos decir que eso era lo más complicado como futbolista. ¿Y qué le diría al niño si Alberto, así, pequeño? ¿Qué le diría si lo tuvieras aquí? Pues la verdad lo que le diría es, está bien que tenga sueño de ser futbolista y todo, pero ponga a Dios primero. Sin duda que todo iba a ser más fácil, siento yo que iba a ser mejor si hubiésemos desde el inicio puesto a Dios primero en el camino. Porque la paz que Él nos da en el corazón creo que es lo más importante y lo más lindo, ¿no? Entonces, creo que eso le diría. Sigue luchando, dando el máximo, como lo hiciste, pero solo ponga a Dios primero en el camino y todo iba a ser mejor. No, excelente, excelente. Nos queda una pregunta. Y pues, esto va también para todos los que nos están viendo. Si vos tuvieras que resumir en una sola frase cómo cumplir tus sueños, ¿cuál sería? Una sola frase. Difícil. No, primero, claro, Dios. Ok, esa ya está, porque sin Él todo va a pasar solo lo que Él quiera. Y luego, cuando tú me dijiste talento o disciplina. 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 Mucha disciplina. Creo que cuando hay disciplina, tú todo lo tratas de hacer de la mejor forma, ¿no? Sin importar el momento o el tiempo que estés pasando, que estés viviendo, siempre con disciplina. Creo que como futbolista tal vez yo no era muy bueno, pero siempre tuve disciplina y creo que eso fue lo que me hizo llegar hasta donde pude llegar en el fútbol, hasta donde he llegado en el fútbol, que sin importar donde yo llegaba, yo no decía ya llegué, yo decía quiero más, seguía con disciplina. Entonces, gracias a Dios, por eso puedes saltar de varios equipos en el extranjero y puedo decirte que cada equipo, cada contrato que gracias a Dios se me daba era mejor que el anterior y fueron casi 4 a 5 contratos en el extranjero y donde quiera que iba
quería más, entonces me esforzaba más y daba el máximo sin importar cómo me estaba yendo en el lugar. Muy bien me podía haber estado yendo, metía goles, pero yo quería más. Entonces había mucha disciplina, siempre hubo disciplina y creo que esa sería la palabra. Bueno, excelente. Albert, mira, la verdad que me la he pasado súper bien con vos. Yo estaba con los nervios así de, uy, Dios mío, ¿cómo que voy a entrevistar a Albert? Pero pues no, la verdad, sos una persona súper amigable, súper amistosa, muy, muy tranquilo. Pero pues no, la verdad, un placer tenerte aquí en nuestro campus. Por cierto, por si no se logran ubicar, ahorita estamos en el del campus de San Pedro Sula. ¿Qué tal te ha parecido nuestro campus? No, muy lindo, la verdad que ya me había tocado venir aquí a entrenar en la cancha de la universidad. Ya me había tocado venir a entrenar y claro que tú dices que yo soy muy tranquilo, muy buena onda, porque creo que lo más importante, hay dos cosas. Primero, agradecimiento. Yo digo con dos palabras siempre: agradecimiento, y la que lo sigue, la humildad, porque al final todo lo que somos o tenemos es porque Dios lo ha querido. Y entonces eso te lleva a la segunda palabra, que es ser humilde, que no importa quién seas, qué has hecho, dónde has llegado, todo tiene que ser humilde porque todo ha sido gracias a Dios. Entonces eso es lo que siempre digo donde quiera que voy. Siempre usen estas dos palabras en sus vidas: sean agradecidos, y esa lleva a la segunda, que es sean humildes, porque todo es gracias a Dios. No, excelente, me parece súper bien. Mira, Jaguar, lastimosamente hasta aquí llegó la entrevista, pero no nos vamos sin antes entregarle un regalito aquí a Albert. No te lo paso hasta allá porque no llego, pero pues te damos este obsequio para que te vayas con un pedacito de nosotros, aunque esperamos obviamente que sigas volviendo a nuestro campo, ¿verdad? Sos bienvenido, sos parte de la familia, esperamos verte aquí muchas más veces en el futuro y esperamos seguirte viendo en la tele, en los partidos también. Entonces, eso ha sido todo por hoy aquí en la Cueva del Jaguar. Soy su host, Sofía Castillo, y esto fue todo por hoy con la panterita Albert Ellis. Nos vemos pronto.